Hoy en Guerra al Rojo, tus números siempre en verde, vamos a viajar a una civilización que entendió algo que hoy hemos olvidado. Las crisis no se improvisan, se preparan. Tenemos con nosotros a Luis Ignacio Fernández Irigoyen. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Consultor del Museo de la Economía. Buenos días. ¿Por qué el antiguo Egipto no temía tanto a los años malos? Pues mira, porque Egipto, allá por el 2000 a.C., pues no vivía al día, Lucía. Vivía pensando y organizando el año siguiente. O sea, su economía, la que era la economía del Estado, del país, que podemos decir, o de las familias, pues tenía claro que esta gente que había que guardar cuando hay. O sea, ojo, porque esta frase, luego si quieres la desarrollamos, pero tiene su miga. Hay que guardar cuando hay. ¿Y qué guardaban? Porque imagino que en ese momento sería... pues algo, el grano, por ejemplo, ¿no? Sí, esa puede ser una buena. A ver, el grano era su seguro de vida en esa época. O sea, en los años de buenas cosechas, el Estado pues almacenaba grano en los grandes hilos que tenían. Y las familias hacían lo mismo, pero a pequeña escala, evidentemente. Entonces, no lo vendían todo. El grano que tenían no lo vendían todo, no lo consumían todo. O sea, lo que hacían era ahorrar una parte. Y una parte de ese grano pues se guardaba, ellos decían, para cuando el Nilo no cumpliera, cuando el río Nilo no cumpliera. Y esto tenía su explicación, porque decían que el río Nilo no cumplía cuando había desbordamientos o cuando había sequías. Era como que el río no se había comportado de manera natural y como no ha cumplido, pues tenemos que usar pues esa cosecha que hemos guardado de años anteriores porque este año pues no va a haber cosecha. En definitiva, que el ahorro no era dinero, sino comida. Sí, eso es. Y era mucho más inteligente que el dinero, porque con el grano, aparte de que servía para comer, lógicamente, pues servía para intercambiar bienes, el famoso trueque que conocemos. Servía también para pagar impuestos con los granos. Con el grano tú pagabas impuestos y también podías ayudar a otros con el grano. O sea que era ahorro, pero al mismo tiempo era moneda. Y lo más importante, que para ellos en esa época era la palabra seguridad, que quizás nosotros ahora entendemos esa palabra con otros bienes, con otros nombres, pero ellos el tener grano era seguridad. Esto choca desde luego con nuestra forma de vivir hoy en día. Muchísimo, Lucía, muchísimo, porque piensa que hoy tenemos más ingresos, tenemos más servicios, tenemos muchísima más tecnología, evidentemente, que tenían ellos, pero claro, también tenemos menos capacidad de aguantar un mal año. O sea, hay muchas familias a día de hoy que no tienen ni siquiera 3 meses de margen de dinero para poder sobrevivir con ese colchoncito de dinero, ¿vale? Es decir, bueno, viene un despido del trabajo, viene una enfermedad que no la contábamos con ella, o viene una subida fuerte de los precios, como nos ha pasado en la inflación estos años, y claro, y todo se tambalea si no estás preparado. ¿Qué lección directa nos deja ese antiguo Egipto para 2026? Pues una muy clara, Lucía. El no ahorrar cuando puedes es también una forma de irresponsabilidad. O sea, Egipto nos enseña con esto que la previsión es inteligencia financiera. O sea, el granero lleno es lo que te va a permitir dormir tranquilo pues cuando el mundo ahí fuera se esté tambaleando. De los hilos del Nilo a nuestras cuentas corrientes en el banco, la lección es clara: las crisis no avisan, pero sí castigan a quien no viene preparado, ¿no? Así es. Museo de la Economía, las finanzas de ayer, los consejos para tu dinero de hoy. Antes de irnos, quiero recordar que mañana tenemos una cita obligatoria, ¿verdad? Bueno, no sé si obligatoria, pero me encantará veros. Obligatoria. Me encantará veros, sí. Mañana en el Palacio de Sástago. ¿Qué ocurre a las 6:30? Pues bueno, presentamos el nuevo libro que se llama Historia de un idiota financiero. Me van a preguntar si el idiota soy yo. Ya te adelanto que me pongo en la lista el primero, pero seguramente va a haber muchos de los que asistan a esa presentación de ese libro que se van a reconocer en esas historias que contamos en el libro y que básicamente lo que hacemos es aprovechar la historia, como hacemos en esta sección, para entender y conocer los errores que cometieron nuestros antepasados, pues para que no los cometamos nosotros a día de hoy con el tema del dinero. Así que creo que va a ser un momento interesante y divertido. Una forma además muy pedagógica y diferente, ¿no?, de redactar y de poder entender esa economía. Sí, porque la economía ya de por sí es muy aburrida, ya lo sabes. Entonces, bueno, intentamos hacerlo a través de la historia, como bien sabes, que es nuestra filosofía desde la Fundación Museo de la Economía. Pues bueno, lo vamos a hacer hablando de la historia para que con historias
la gente seguramente prestará más atención y le quedará más grabado esas lecciones que nos ha dejado el pasado. Mañana jueves, día 5 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Palacio de Sástago, Museo de la Economía, las finanzas de ayer, los consejos para tu dinero de hoy. Nos vemos mañana, Luis. Gracias.